para mí un privilegio y un gusto el poder compartir en el día de hoy esta meditación. Y me gustaría que me acompañen a orar, por favor, un momento. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Señor, por el privilegio y el gozo, Señor, de poder compartir tu palabra. Jeñor, el propósito de esta es que tú seas revelando en nuestros corazones tus planes, tus propósitos, en especial, Señor, a tu Hijo Jesucristo y tu palabra, Señor. Ruego por tu gracia para conmigo, para transmitirla, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues para mí les deseo un gusto el poder compartir una meditación para con ustedes. Y bueno, he estado leyendo este tiempo el libro de Colosenses y bueno, viendo, digamos, cómo es que el Evangelio es capaz de transformar vidas. Estaba leyendo el libro de Colosenses donde llegó un siervo del Señor Epafrodito quien llevó allí el Evangelio y fruto de esto hubo una iglesia que creyendo en él, pues se empezó a correr el Evangelio allí, ¿no? Y los versículos que hoy quisiera poder leerles brevemente es el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Los que tienen una Biblia, por favor, acompáñenme. Y si no tienen una a la mano, pues por favor, presten atención, ¿no? Escuchen, dice, en el versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, ¿no? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Bueno, me llama la atención es que me ponía a pensar cómo es que Pablo, podía explicarles el Evangelio de la manera más clara a todas las personas, ¿no? Y empecé a meditar en esto justamente, ¿qué necesitamos saber para que el Evangelio quede claro para nosotros? Uno es de que hay un hecho sumamente importante que aún parte de la misma historia, es de que antes y después de Jesucristo, pues todos sabemos que cuando mencionamos este hecho es que estamos hablando de que en un punto intermedio el Señor Jesús fue a la cruz, ¿no? Y esto significa que el Padre en su infinita bondad, en favor de la humanidad, envió a su propio Hijo, el cual es santo, sin pecado, sin mancha, para que el justo muriera en la cruz por los injustos, o sea, el santo en lugar de los pecadores, para que Él sea nuestro sustituto. Ahora, ¿cómo es que podemos explicarle esto a las personas, no? Entonces, y empecé a meditar un poco y dije, bueno, yo creo que la Biblia y toda la Escritura, pues es un lugar muy apropiado para que nosotros podamos ver esto. Y aún si es que iniciamos, digamos, esta lectura de este libro de Mateo, entendiendo que no solamente el Nuevo Testamento habla acerca del Señor Jesucristo, sino absolutamente en toda la Biblia, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces resulta que, si me acompañan a leer nuevamente el libro de Mateo, el capítulo 1, versículo 18, nos menciona acerca del nacimiento de Jesús. Y dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo mío, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, me parece que es claro e importante el que nosotros podamos entender esto. ¿Para qué vino Jesús? Para morir por nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, la misma Biblia nos enseña cuál es el propósito de que el Padre, en su misericordia por la humanidad, envió a su propio Hijo. Para morir y hacernos libres del pecado y de la esclavitud del pecado. Ese es el propósito de la muerte de Jesús. Entonces, vemos que este aspecto, este evangelio, pues
era necesario que vaya corriendo, que vaya avanzando, que vaya llegando a muchas más personas. Y el Señor usó a Juan el Bautista antes de que él empiece su ministerio, ¿no? El cual empezó a hablar y les decía a las multitudes, esto nos habla en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 3, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, lo que nos muestra esto es que el hombre por sí mismo es incapaz de llegar a Dios, ¿no? Aún de buscar a Dios. Pero vemos que es el Padre quien vino a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante considerar. El reino de los cielos se ha acercado. O sea, ya no necesito, qué sé yo, hacer una u otra cosa. Dios se ha acercado a nosotros. Él ha venido a nosotros. Él nos ha buscado. Él nos ha extendido, por decirlo así, la mano, ¿verdad? Y aún, vemos en el capítulo 4, sabemos que después de esto hubo un tiempo, Juan el Bautista murió, ¿verdad? Y Jesús empezó el ministerio. Y es interesante como cuando Jesús empezó también a hablar de este propósito de Dios, vemos el siguiente capítulo, en el capítulo 4, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Entonces Jesús empezó a caminar, les estaba haciendo saber a los hombres que Dios, en su misericordia, se había acercado al hombre. ¿Para qué? Para darnos salvación, para darnos perdón, ¿no? Y esto, ¿cómo es que uno puede tomar esto, ¿no? Apoderarse de esto? Pues a través de la fe, es creyendo en lo que Dios ha hecho en favor nuestro. Esa es la única forma en la que el hombre puede tomar esto como suyo y vivir de esa manera. Aún después de un tiempo de que pues Jesús iniciara su ministerio, fue juntando un grupo de personas, de varones, que les llamó discípulos, luego apóstoles, a los cuales también les encomendó que llevasen este mensaje a los diferentes lugares y regiones, ¿verdad? Y vemos en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 10, versículo 17, y Jesús les encomendó, les dice: y yendo prediquen, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia has recibido, da de gracia, ¿no? Entonces, de esa manera es que precisamente dije, bueno, el Evangelio es esto, es hacerles saber a los hombres que Dios en su misericordia nos ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Y este beneficio se recibe toda vez que nosotros creemos, ¿no? Y esto es algo que podemos ver en la Escritura, pues vamos a ver varias porciones de la Escritura en este tiempo. Quisiera que me acompañen a Hechos 2, por ejemplo, el primer discurso del apóstol Pedro, cuando él empezó a hablar del Señor Jesucristo. La Escritura nos muestra que cuando él habló, hubieron muchísimas personas que, creyendo el Evangelio, pues buscaron al Señor, se volvieron al Señor, fueron y le pidieron perdón de sus pecados, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, vamos a leer Hechos 2, 29, varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con ustedes hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en ustedes que ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿no? Entonces, les estaba hablando al Señor Jesucristo y les dijo: a este hombre que ustedes han puesto en la cruz, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, el Mesías, el ungido. Y Señor significa Dios ha hecho a su Hijo Jesucristo el amo, el Señor, el dueño absoluto de absolutamente toda su creación, ¿no? Entonces ellos, al escuchar este mensaje de
de que cómo es que Dios se había establecido, como dice versículos antes, que este Señor Jesucristo muera en la cruz, ¿no? La respuesta de ellos, dicen, miren lo que dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo debemos responder a esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recordemos que por naturaleza nosotros tendemos a hacer cosas para obtener el favor de Dios o el beneficio de Dios, ¿no? Entonces la respuesta de Pedro Pedro les dijo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Qué significa esto? Esto es un cambio de mentalidad. Esto debería traducirse en un cambio en nuestro actuar. Si estamos caminando en la dirección de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de nuestro deseo, es volvernos hacia Dios e ir en pos de Él, ¿no? En pos de ir y arrepintiéndonos de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestra independencia, que se traduce nomás como orgullo, ¿no? Personas que no nos gusta pues que alguien dirija o gobierne nuestras vidas o que nos diga cómo debemos vivir, ¿no? Entonces, arrepiéntanse, dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Miren cuánta gente habiendo escuchado el Evangelio, habiendo sido convencidos por el Señor de que la forma de caminar del hombre separado de Dios, todo lo que va a hacer es llevarlo a una separación eterna de Dios. En cambio, el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo fue reconciliarnos con Él a través de su Hijo Jesucristo por medio de la fe, por medio de creer en lo que Dios hizo a favor nuestro. Entonces, pienso que este es un aspecto muy importante por cuanto considero que este mensaje de las buenas nuevas de salvación, que no es otra cosa que hacerles saber a las personas que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, para que todos aquellos que creamos en Él seamos perdonados, ¿no? Seamos justificados, seamos santificados, seamos hechos hijos de Dios, adoptados por Dios. Personas que habiendo creído en Jesucristo han sido arrancados de su anterior entorno, dice el reino de las tinieblas, y trasladados al reino de Dios, a un lugar completamente nuevo, donde Él es quien reina, quien guía, quien dirige, quien sustenta, quien fortalece. O sea, cuán importante que nosotros podamos entender este mensaje. Es el mensaje troncal en toda la Escritura. Jesucristo es el centro de toda la Biblia. Si bien tenemos una diversidad de enseñanzas a través de ella, pues vemos en todo tiempo que Jesucristo es el mensaje central. Dios prometió desde el Antiguo Testamento, empezando desde el libro de Génesis, vemos la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el capítulo 3, una vez que hubo la desobediencia de Adán y Eva, Dios prometió el Salvador desde ese entonces. Y así podemos ir leyendo a lo largo de la Escritura, o sea, las promesas de Dios acerca de un Salvador, al cual vemos, digamos, en el Nuevo Testamento ya el cumplimiento cuando Jesús nació como uno de nosotros, creció, y cuando llegó el momento establecido por Dios, pues Él empezó a enseñar acerca de esto, de la misericordia de Dios en favor de los hombres, debemos arrepentirnos, creer en el Evangelio, y luego para recibir perdón y ser salvos, ¿verdad? Entonces, yo quisiera, digamos, animarles en este tiempo a que, pues si algo podemos hacer es leer la Escritura. Yo sé que en todos los hogares hay una Biblia, pero en muchos hogares es el libro menos leído. Entonces, quiero alentarles, digamos, a que podamos ir conociendo este libro, la Escritura, y aún, o sea, ¿cuántos de nosotros consideramos que todos somos hijos de Dios? Lamentablemente esta no es una verdad, o sea, no es verdad, por cuanto la Biblia establece que todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo son hechos hijos de Dios por medio de la fe, ¿no? O sea, hay un libro que habla muy claramente acerca de esto, que es el libro de Efesios. Vamos a leer un versículo de allí o algo más, acompáñenme. Al libro de Efesios, en el capítulo 2 hemos de leer, miren,
Como dice Efesios 2:4, vamos a leer desde el 3. O sea, habla de que en tiempo antiguo nosotros no andábamos conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Mejor es el 1. Y Él los dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Así estábamos todos aquellos que no habiendo creído en Jesucristo. Estábamos vivos para nosotros, pero muertos para Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora veamos el amor y la misericordia del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia son salvos. Esto es algo que lo hemos recibido de una manera inmerecida. Nada pudimos hacer, ni nada de lo que hagamos va a alcanzar a cubrir o a ganar esta salvación. Y mire lo que dice versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, esta salvación tan grande de la cual estamos hablando en este día, pues es un regalo de Dios, regalo que lo recibimos de una manera totalmente inmerecida, es un obsequio de parte de Dios, el cual lo tomamos en posesión desde el momento en que hemos creído en la obra del Señor Jesucristo. O sea, cuán importante es este aspecto, pues en nuestra religión hemos aprendido que hay que hacer algo para recibir el favor, ¿cierto? Bueno, de la religión de la cual yo vengo era así, pues había que hacer cosas, que soy algunas formas que nos habían enseñado desde niños para ganar el favor, pero en la medida en que empecé a leer la Biblia, pues me di cuenta que no era así, que esta salvación es solamente recibida por un regalo de Dios, ¿no? Y creyendo en lo que Dios hizo. Y muchas veces pues somos, digámoslo así, religiosos, aferrados, digamos, a nuestras tradiciones, a nuestros hábitos, y aún muchas veces teniendo tan cerca al Salvador, pues no le hemos creído, no le hemos escuchado, no hemos dejado que Él guíe nuestras vidas. Y esto me hace recuerdo a un par de personas que después de que el Señor Jesucristo murió en la cruz, ellos iban camino a Emmaus, hablando justamente acerca de este tema. Mire, vamos a leer el libro de Lucas, el capítulo 24, desde el versículo 13 adelante. Yo sé que esto va a ser una historia muy, muy bonita, ¿no? Dice, he aquí 2 de ellos iban del mismo día a una aldea llamada Emmaus, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no les reconociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Miren cómo estaba la actitud de ellos, y vamos a entender por qué. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Se fue, murió, ¿no? Aún también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer,
todo lo que los profetas han dicho. Ellos habían estado posiblemente viendo de cerca, escuchando de cerca, pero una vez más, Señor, les amonesta y les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les dicen, ¿no? Y así como ellos en aquel entonces, pues hay muchas personas que aún no han creído en este mensaje tan precioso que es el de salvación. Que el Padre en su misericordia envió a su propio Hijo Jesucristo a morir en la cruz, ¿no? El santo por los pecadores. Él fue el sustituto nuestro. Nosotros teníamos que morir allí y pagar el precio de nuestro pecado, pero fue Él quien pagó por nosotros, ¿no?, la culpa. Y les dice, si no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria, ¿no era necesario acaso? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Miren, o sea, toda la Biblia habla del Señor. Él mismo les dijo, las escrituras dan testimonio acerca de mí. Y vemos que aquí desde el momento pues les empezó a hablar, ¿no? Que seguramente me encontró el Génesis y fue hablando de los diferentes profetas y fue hablando de diferentes aspectos, la vida misma de Jesús, las palabras, las promesas, ¿no? Y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. O sea, entonces había una costumbre que, bueno, de día podías caminar y cuando ya oscurecía, pues te invitaban a quedarte en alguna vivienda, ¿cierto? Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Cuando uno ve la vida, cuando uno lee en los evangelios la vida de Jesús, pues esto era algo que él hacía constantemente, ¿verdad? Entonces, dice, les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Se dieron cuenta, él es Jesús, él es el que ha resucitado, no ha muerto, está vivo, ¿no? Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, miren, realmente las escrituras hablan del Señor. Y las escrituras producen algo tan lindo en el interior del corazón nuestro. No ardía, dice, nuestro corazón en nosotros. Ese es el efecto de la palabra, cuando esto está hablando a nuestro corazón, cuando está siendo revelada en nuestro interior, para que a través de ella conozcamos la obra del Señor Jesucristo a favor nuestro, cuando Él está revelándonos su palabra continuamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos reaccionaron y decían, sí, esto produce una obra en nosotros, un efecto, y fue hermoso, digamos, estar con Él, ¿no? Y levantándose a la misma hora, o sea, habíamos recordado que había oscurecido, de noche no se caminaba, pues sentaron a un lugar, allí empezaron a comer algo, y en cuanto el Señor oró dando gracias por los alimentos y les dio, pues se dieron cuenta de él. Dice que inmediatamente en la noche misma salieron a dar testimonio de esto que habían vivido tan precioso. Dice, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. O sea, el Señor Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, para que todos aquellos que creamos en Él también andemos en vida nueva. ¿Se dan cuenta cuán importante es esto? Esa es la razón por la cual Pablo tenía, digamos, la comisión del Señor de hablar a su iglesia acerca del Evangelio, pero acerca de la palabra de una forma completa, como dice aquí, ¿no? O sea, me fue dada para con ustedes para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Voy a leerles otra versión en este versículo. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Otra versión, la palabra de Dios para todos, dice, Dios según su plan me hizo un siervo de la iglesia y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios
en forma completa, ¿no? Cuán importante es que seamos enseñados y haya quienes enseñen estas verdades. Y aún vemos el que escribe Colosenses es el apóstol que en un momento determinado él dio su vida por causa del mismo evangelio. Sí, Pablo no dudó ni un solo momento, ni un solo instante en llevar este mensaje a todos aquellos lugares donde el Señor lo guió y se lo permitió, ¿verdad? En ese entonces el apóstol Pablo llevó el evangelio a todo el mundo conocido en ese entonces. A pesar de las dificultades, las circunstancias adversas, persecuciones, lo apedrearon, lo encarcelaron, naufragó, ¿verdad? Le calumniaron. Pablo sabía la importancia de este evangelio. Había conocido al Señor, él había palpado la libertad que trae el creer en el Señor, el tener un encuentro con Él, experimentó el perdón del Señor, por lo tanto, él estaba comprometido en expresar esta verdad a todas aquellas personas para que puedan también ser salvos. Sí, o sea, Pablo realmente estaba comprometido con esta verdad, ¿no? Y llegó un momento, voy a contarles, digamos, cuál era el trabajo de Pablo, que me gusta ver en la Escritura. Miren, esta porción está en Hechos 20, versículo 17, adelante, acompáñenme. Vamos a ver el especial versículo 20 y el 27, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor. ¿Cómo es que él servía al Señor? Obedeciéndole, cumpliendo la comisión que él le dio. O sea, Pablo reconocía en todo tiempo que él era siervo del Señor. En las cartas en las que él escribe dice Pablo apóstol, Pablo siervo, Pablo esclavo de Jesucristo. O sea, Pablo no era un siervo el tiempo en el que él servía al Señor. Pablo era un siervo, razón por la cual servía todo el tiempo. Pablo era siervo 24/7 o las 365 días del Señor. Él reconocía en todo tiempo que él era siervo del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. Pues Pablo estaba determinado a que las personas conozcan al Señor, porque él había palpado esta nueva realidad en su vida, ¿no? Y todos aquellos que hemos conocido al Señor, un cara a cara, que hemos recibido el perdón del Señor, todos aquellos que Él nos ha hecho saber que hemos sido perdonados y que somos sus hijos y que hemos entendido de alguna manera lo precioso que es llevar este evangelio y que todos sean salvos, ¿no? Entonces, dice, vuelvo a leer el 20, y como nada que fuese útil he rehuido y anunciaros y enseñarles públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber arrepentimiento de nuestros pecados, de nuestra vida independiente de Dios y separada de Dios, ¿no? Es lo que está diciendo. Y tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Ahora, dice aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me espera allá, lo que me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo del ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.